Bien, creo que soy como digo, en algunos momentos se me congeló la imagen acá, espero que la señal no dé molestias y ustedes puedan entonces seguir el estudio. Hermanito, les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. He estado diciendo Marcos capítulo 5, versículo 1 y 2, pero en realidad es todo el contexto del libro, ¿no? Hasta el versículo 20 es donde estamos nosotros ahora viendo. Pero estamos como en una especie de introducción para que entendamos, hermanos, de en qué se basa, cuál es el enfoque o el tema que el Señor nos quiere mostrar aquí en Marcos capítulo 5. Entonces, estamos viendo el tema de los temores. ¿Cómo enfrentar los temores? Ya vimos los temores en medio de una tormenta, en medio de las pruebas que la vida o el Señor permite para nuestra edificación o disciplina, pero siempre es con un buen fin. Ahora estamos viendo cómo enfrentando el miedo a Satanás, es lo que se ve aquí en todo el contexto de Marcos 5, en la terrible historia de un hombre endemoniado, un hombre poseído y controlado por un espíritu malo. Y más adelante vamos a ver desde el verso 21 en Marcos 5, 21, cuando el Señor sana a la hija de Jairo, cómo vencer el temor a la muerte. Y más en el transcurso de esa narración de Marcos 5, 21, nos va a mostrar a la mujer con un flujo de sangre. Y eso tiene que ver también cómo enfrentar el temor a la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque en todos, desde Marcos capítulo 4, versículo 35, hasta Marcos capítulo 5, versículo casi al final del capítulo, prácticamente se menciona en varios apartes la fe, cómo es indispensable la fe. Como el Señor le dijo a la mujer también cuando le tocó, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote, dice en Marcos 5:34. Tiene que ver con la fe. En Marcos, con la hija de Jairo, también el Señor recalca la importancia de que su fe sea fortalecida. Y aquí, obviamente, en Marcos capítulo 5. Bueno, entonces, hermanos, concentrándonos en lo que hemos venido entendiendo, debemos comprender, y espero esto siempre tengo que estarlo recalcando porque tenemos esa tendencia a olvidar que hay poderes espirituales que están buscando nuestra destrucción como iglesia, nuestra destrucción como personas, la destrucción de la familia, la destrucción de nuestra fe. Y como dije, vamos a tratar de aprender. Yo estoy viendo otra vez, aprendiendo, estoy viendo cosas que antes no había visto, ahora las estoy conociendo más, y cómo enfrentar nuestros temores en el área espiritual. Porque la palabra de Dios dice y advierte Pablo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces hay una guerra, en verdad. Nosotros tenemos la tendencia como a minimizar, como a reducir, como a restar importancia a este verso, pero no hemos entendido la dimensión de lo que significa esta guerra espiritual. Y quiero hablar de manera muy clara y bíblica, hermano. No voy a hablar de la guerra espiritual malamente aplicada por otras iglesias, porque no es lo que enseña la escritura. Yo quiero mostrarles la guerra espiritual bien aplicada, cómo enfrentarla correctamente por medio de la fe. La fe y el temor que viene, pues obviamente, que puede llenar el corazón de las personas que están bajo esta influencia. Recordemos esto, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, porque vino el Señor Jesucristo al mundo. Dice 1 Juan 4, 3, 8, perdón. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús vino con un objetivo. El principal fue morir en la cruz. Pero el que está detrás de esto, porque realmente él viene a deshacer, dice Colosenses 1, 13, 14, él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Y dice en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servir. Entonces, lo que vimos el jueves anterior, ¿qué tenemos que entender? Aquí hay un cortico resumen. La Biblia habla claramente, sin ninguna duda, de la actividad de los demonios. Nos enseña su origen y el final de ellos. Ellos tienen un final, no son eternos, ¿verdad? O sí son eternos en cierto aspecto porque son seres espirituales, pero van a tener un juicio eterno. Y tanto el final de ellos como el de su líder llamado Satanás, el príncipe de los demonios. En Mateo 12:24 se le llama príncipe de los demonios.
Los verdaderos creyentes, hermanos, aceptamos ambas cosas. Por lo menos en mi fe personal, yo la creo, sin ninguna duda, la autoridad de las escrituras y también la realidad y la existencia de estos demonios. O sea, no soy, ni voy a minimizar ni a darles otros nombres. Entonces hay que enfrentar las cosas como son y también por la escritura cómo resistir al diablo sometiéndonos al Señor. Dice en Santiago 4:17. Su actividad, hermanos, no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Y Satanás ha cambiado la táctica. Él ya se introduce de una manera mucho más disimulada. Y como dice en 2 Corintios 13:15, el apóstol dice que Satanás se disfraza. ¿Sí? Disfraza, pone otra fisonomía para poderse introducir dentro de la iglesia, dentro de la doctrina de la iglesia, dentro de la práctica de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, en esto. También la actividad de los demonios, hermanos, se centra principalmente en los creyentes. ¿Por qué principalmente? Porque nosotros somos los que hemos sido sacados de la influencia del príncipe de ellos. Ellos tienen una influencia sobre los no creyentes, pero para mantenerlos en esclavitud. Según de Timoteo 2:19-20 lo dice, ¿no? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les concede que se arrepientan para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, ellos están cautivos a voluntad del diablo. Y se pide en este verso de 2 de Timoteo que el Señor les conceda el arrepentimiento. Entonces, esto nos enseña que estamos siempre bajo la soberanía de Dios, incluso en la influencia de estos seres espirituales, porque el Señor va a cuidar a los que somos fieles, el Señor va a proteger a los que somos fieles, pero también hace una advertencia, y eso está en Timoteo, eso está también en 2 de Timoteo 2, está en Romanos capítulo 6, y en otras partes de la escritura, que la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes ahora de cuidar nuestra salvación, de protegerla en el aspecto de valorarla, para no permitir que nada la dañe, nada la afecte, la adultere. Los demonios, hermanos, esa fue la conclusión que quedamos sumándolo el domingo también. Los demonios no pueden poseer a los salvos. ¿Por qué? 1 Corintios 6 dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero sí pueden llegar a influenciarnos de tal manera, ¿verdad? Que muchos creyentes pueden llegar a tener a ese demonio como un compañero permanente. Y me explico por qué permanente. En el mensaje del domingo terminamos con la pregunta de que si podíamos en cierta manera expulsar los demonios. Pues no es en cierta manera, es la autoridad que Dios nos entregó. Eso está en Marcos capítulo 16. Pero podemos sacar demonios de los no creyentes. Era lo que Jesús hacía realmente, ¿no? De los que él quería mostrarles su amor, lo que hizo con este hombre también. Vemos el resultado en los versos de Marcos 5, 18, 16 al 20, al final, cómo este hombre dio un cambio total después de que Jesús lo liberó. Él vino a liberar a los esclavos de Satanás. Y realmente solamente de aquellos que no tienen de Jesús. Pero, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Podemos expulsar demonios de un creyente? Yo creo que no. Porque eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. En ese aspecto, al darle usted cabida a Satanás. Cuando en estos días en los colectivos que yo hago, casualmente una persona usó esta frase, que es la que vemos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice, no deis lugar al diablo. Y cuando se estaban acomodando unos clientes, una de ellas, creo que una gordita, creo que fue esta mañana que lo dijo, ella llegó y quedó como apretadita y le dijo a la que estaba al lado, deme lugar. Entonces la que estaba en el centro se apretó un poquito más y la señora pudo entrar la gordita en el carro pequeño y le dio lugar. Eso me hizo pensar que cuando uno le da lugar al diablo no quiere decir que siga usted y yo me voy. No, vamos a estar ahí compartiendo con él. A ese va a ser el gran problema, porque lo que dice Romanos 5 habla de esto. Cuando presentamos nuestros miembros a Satanás como instrumentos de justicia, él va a tomar control. Y vamos a seguir a través del estudio, vamos a ver esto con claridad. Yo sí les pido el favor que si hay dudas, por favor, háganmela saber para aclarar esto, y también de pronto si yo no he dado bien el concepto o tal vez no me he hecho entender, podamos entonces, hermanitos,
tocará, porque eso es un tema muy serio y muy importante. Otra cosa, hermanos, el Señor tiene control sobre los demonios. El Señor tiene dominio y autoridad sobre los demonios. No hay motivo para que nosotros tengamos temor o por ello, tengamos temor a menos que le dé usted lugar, ni para que tengamos actitudes o acciones o comportamientos supersticiosos o de temor grande no, sobre ellos, no, hermano. Humanamente, como dije, estamos en desventaja porque ellos son seres poderosos, pero espiritualmente estamos a gran distancia porque ahora estamos en lugares celestiales con Cristo, hermano. Entonces, estamos ya en el Señor, ¿cierto? Estamos completos en Él. El Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos no espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Pero hay momentos en que por el pecado, hermano, usted cede derechos, concede un derecho legal a Satanás para que controle su vida, sus pensamientos. Si usted no llena sus pensamientos con los pensamientos del Señor, Satanás los va a llenar con otros pensamientos. Y por eso el Señor dice en Efesios capítulo 4, también hablando de esto, dejen, ¿no? Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la mentira, dejen un poco de cosas, vístanse, revístanse, dice en Efesios 4, porque esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Vamos a hablar de una aparente contradicción que hay aquí en Marcos. En Marcos se habla, en Marcos y Lucas se habla, dice Marcos capítulo 5, versículo 2, cuando salió él de la barca, enseguida, que sin demora, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Mateo capítulo 8, versículo, habla de dos hombres. Entonces, tal vez usted dirá, pero ¿cómo así? Porque hay dos narraciones diferentes. No, no hay dos narraciones diferentes. Hay una sola, pero cada uno, en el caso de Mateo, si usted ve en Mateo, habla muy reducidamente, muy poco de este caso. Mateo prácticamente dice en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, fueron 6 versos, muy resumido, él habla de este caso. En cambio, Marcos y Lucas hablan una serie de detalles que nos permiten entender que ellos se enfocaron en uno solo de los hombres. Entonces, no hay contradicción, ¿no? Entonces, en Mateo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el caso de este hombre, vemos casos de personas que fueron controladas. Eso es un despertar espiritual demoníaco en el ministerio del Señor, hermano, y eso no ha disminuido. Uno piensa que solo fue durante el tiempo de Jesús y eso se ve en estos últimos tiempos, se está viendo aún con mucha más fuerza. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no confundir, porque hay hermanos que se tiran al extremo de satanizarlo todo, porque hay enfermedades mentales que tienen su relación con lo espiritual, pero hay enfermedades mentales que no lo tienen y hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que ser muy analíticos en una consejería. Por ejemplo, cuando yo he aconsejado a algunas personas con este estilo, me he encontrado con personas así y he tenido que ser muy cuidadoso porque tengo que discernir. Yo no soy psiquiatra, solo soy un creyente más que comparte la palabra. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso de entender el origen, de saber de dónde viene cuando vienen estas situaciones de consejería, por qué surge el problema. Entonces, Jesús sanaba a esta clase de personas, pero un detalle que muestra la escritura, hermanos, es que específicamente ella detalla si era por causa de espíritus de demonios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en Mateo 12, 22, Mateo 9, 23, dice, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Entonces, de una vez se especifica que había un espíritu detrás de él. En Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado que ciego y mudo. O sea, ese demonio estaba generando un efecto físico en esa persona, lo hacía ciego y muda. ¿Y qué dice ahí? Mateo 12, 22, le sanó. Entonces, se da por entendido en que el Señor expulsa el demonio y lo dice ahí, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Eso significa que quien estaba detrás de su mudez y su sordera era un espíritu malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque no todo obviamente tiene un trasfondo de espiritual en ese aspecto. Por ejemplo, en Mateo 17, 15 al 18, le dice este hombre, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Saben a quién le dicen lunático, no? Sí conocemos el tema. Yo le pregunto a los que están acá, cuando decimos el lunático, es que esta persona es lunática, es que como loca, ¿no? Como que le dicen que hay, que ya cambió la luna, entonces lunático, ¿no? Es como loco, como que no tiene
estabilidad mental. Y dice aquí en Mateo 17, 15 al 18, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Obviamente, eso lo vamos a ver más adelante, quien está en control de esta manera por un espíritu no tiene paz, no va a tener paz. Y este joven, o hombre ya, no sabemos cuánta edad tenía, dice, padecía muchísimo porque muchas veces, mire lo que el demonio lo llevaba a hacer, cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, ¿qué buscaba el demonio con llevarlo al fuego o al agua? Obviamente lastimarlo o matarlo, ¿cierto? Esa es la intención de ellos. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Mateo 7:25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu, ¿de qué característica? Inmundo, o sea, los espíritus. Una persona que está bajo el control o influenciado, y hablo también de los creyentes, de una parte espiritual, su vida no va a ser ¿qué? Si hay espíritus que son inmundos, o sea, su vida va a ser ¿qué? Con tendencia a la inmundicia. Eso es una clave. Bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Estos son los versos que me enseñan que cuando había una sanidad de tipo espiritual demoníaca, siempre había una enfermedad tras esto, o que se mostraba, pero eso no nos da a nosotros, debemos tener mucho cuidado cuando hablemos con alguien, de siempre decir, no, eso es un demonio, porque si ustedes van dando y sufre una caída y se golpea la cabeza, puede tener un problema en su cabeza que le puede generar un trastorno y eso necesita ser tratado médicamente. Eso no es un efecto espiritual. Entonces, no toda enfermedad mental es posesión o influencia espiritual, ¿no? Entonces, pues hay enfermedades mentales que cambian el pensamiento, los sentimientos, el comportamiento, tal de las tres cosas, y que ocasiona que esa persona, para ella sea, esa angustia, tenga angustia y dificultad para funcionar, pero eso puede tener un efecto también químico, porque eso también se ha comprobado, algunos desajustes químicos de nuestro cuerpo necesitan ser tratados con droga. Por ejemplo, la bipolaridad, ¿saben qué es? ¿No? Esos continuos cambios de ánimo, y la bipolaridad se trata con litio. El litio es una pastillita que nivela los, valga la redundancia, equilibra los niveles que causan esos cambios de ánimo, ¿cierto? Por ejemplo, uno le dice a alguien, usted es bipolar, quiere decir que es muy inestable en sus emociones, pero no necesariamente puede ser por una situación espiritual, que lo puede ser, pero también puede ser por una cuestión hormonal o química en su cuerpo de su, que ha dejado de funcionar. Entonces, hay factores genéticos, ambientales y sociales que llevan a las personas a que tengan como una cierta inclinación o más tendencia a desarrollar enfermedades mentales. Entonces, como dije, por ejemplo, una lesión cerebral, un golpe puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades. El Alzheimer, no vamos a decir, eso es una enfermedad mental, se llama la demencia senil, que los viejitos empezamos a sufrir después de cierta edad, más que todo. Yo he visto hombres, conocí dos hombres, el hermano en la costa, el hermano Harvey Rogers, ustedes algunos lo distinguieron, David lo debió haber distinguido, el hermano Harvey Rogers, buen hombre, sirviendo al Señor en los campamentos por muchos años, y el hermano adquirió Alzheimer y murió por Alzheimer. Y se pregunta por qué el Señor lo permitió. Bueno, el Señor trabajó esa prueba grande en la vida del hermano y él murió por Alzheimer y fue tremendo. Y el hermano Carlos Cheers, ustedes lo distinguen, donde viene el hermano Jorge Pinzón de la Iglesia de Alianza, un hombre, un sabio en la escritura, un maestro en la escritura, y él murió también por Alzheimer. Y uno dice, ¿por qué? Dios mío, guárdanos. Pero no vamos a decir que esto era por influencia espirituales, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver también a través ahorita una serie de características del deterioro físico, cambios de personalidad, agresividad que no es como lógica, fuerza, indiferencia al pudor, por ejemplo. Eso puede ser una indicación de algo espiritual que no es correcto. Poca interacción social, eso también lo vamos a ver ahora. Quiere decir, la persona se aísla. Entonces, yo me atreví ahorita, vamos a ver si ustedes me apoyan en eso, no necesariamente, pero como para una aplicación. ¿Qué pasa con aquellos de ustedes que les gusta aislarse y no compartir con la iglesia? Que huyen de la comunión. Entonces yo puedo decir, aquí hay algo que no es correcto, porque como dice la escritura, el salmista se gozaba de aquellos que compartían con él. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay creyentes que se aíslan, se enconchan y por más que uno intenta
llevarlos a una comunión que les va a liberar, en cierta manera, ellos no lo aceptan. Entonces, yo doy por hecho, ya lo estoy viendo de esta manera, sin entrar a juzgar todavía, porque obviamente, pero aquí hay algo espiritual que no es correcto. Vamos a ver esto, ¿no? A través del estudio. Entonces, hermanos, terminamos. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, está la ilustración de un creyente que puede ser influenciado. Recuerden que el Señor le dijo en ese mismo texto de Mateo 16, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y más adelante o más atrás, creo que fue en Mateo 16:3, no lo voy a buscar para no enredarme acá con los libros y todo. El Señor le habla a alguien, dice, cuando el Señor dice que era necesario que iba a morir en la cruz. Pedro dice, no, Señor, eso no te acontezca, lo llama aparte, dice, no, Señor, que eso no le pase. ¿Qué dice el Señor? Apártate de mí o aléjate de mí, Satanás. Entonces él estaba hablando a alguien que estaba influenciando en esa manera a Pedro, y por eso él le dice, pero Satanás os ha pedido. O sea, sí, hermanos, tengamos cuidado, mucha firmeza en nuestra lucha espiritual, de Efesios 6:12, 6:10 en adelante, porque Satanás puede pedirlo a ustedes para zarandearlo. ¿A quién pidió en el Antiguo Testamento para zarandear? ¿Se acuerdan de uno que es muy conocido? Job, ¿cierto? Job fue pedido para zarandear. Y el Señor sabía de Job y dijo, bueno, listo, tóquenlo en todo menos en su vida. Pero él es mi siervo justo, recto, íntegro. Y Job no falló en eso. Entonces, de pronto, en algún momento, Job nos va a pedir, el Satanás dice, présteme a Carlos, o présteme a Kelly, o présteme a Marta. Yo quiero que el Señor, sabiendo cómo somos nosotros, obviamente, y él sabe cómo es nuestra fe, de pronto lo permita. Entonces tenemos que estar atentos a eso, hermano, porque es algo que la Escritura enseña. Entonces, algunos dicen que aquellos que están bajo una fuerte influencia de demonios se les llama endemoniado. Este hermano está endemoniado. Pero saben una cosa, hermanos, en la Biblia no existe ejemplo. No hay en la Biblia nada que muestre un creyente en Cristo que haya sido poseído por un demonio. Entonces, eso está en la Escritura, es una verdad bíblica. Un verdadero creyente no puede ser poseído, vivir en él un espíritu, o en este caso usemos el término Satanás, porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Pero sí podemos ser o dejar que seamos influenciados. Entonces, aquí en la lectura de Marcos 5, si ustedes la han leído, espero que ustedes estén leyendo y ayudándome. Yo preparo mi estudio, ya no tengo espacio en mi Biblia para hacer anotaciones aquí sobre Marcos. Se me acabaron los pedacitos en blanco, pero es que estoy aprendiendo tantas cosas. Entonces, ojalá ustedes estén también leyendo en sus Biblias el texto de Mateo 5, a ver el Señor que les enseña y pueden participar. Entonces, no se nos dice en la Biblia cómo una persona se expone a ser poseída, exactamente no se nos dice, pero hay textos en la Escritura que nos dan la idea de que usted puede ceder, dar el permiso legal para que un espíritu entre y controle. Por ejemplo, el caso de Judas. El caso de Judas representa mucho esto. Él abrió su corazón con un pecado, ¿cierto? ¿Cuál fue el pecado? Ya sabemos, la codicia, la avaricia. ¿Qué hacía? Robaba. ¿Cómo empezó Judas? No sabemos, de pronto monedita, ¿cierto? Alguna ofrenda que llegó y Judas la recibió y nadie se dio cuenta y Judas, bueno, que hay platica y echemos la mitad y guardo la mitad. Y así, porque dice la Escritura que él sacaba de la bolsa. ¿Por qué sacaba de la bolsa? Él era el tesorero. Miren qué grado de confianza que el Señor le daba. Y los discípulos le tenían esa confianza del tesorero y él sustraía de la bolsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y así fue como empezó la caída de Judas. Y así puede empezar la caída de nosotros, con un pecadito al cual le damos cabida. Le damos lugar, venga, acompáñenme. ¿Cuál? La mentira. ¿Cuál? La falta de perdón. ¿Cuál? En este caso, la avaricia, la ira, la división, el fruto de la carne, todo lo que está en Gálatas 5:19 hasta el 20, ¿no? Las divisiones, el chisme, la murmuración, el irrespeto, el desafuero. Bueno, hay una lista grande, hermanos, de la cual nosotros debemos cuidarnos. Ya lo dije anteriormente, se puede expulsar demonios de un no salvo, sí, si Dios lo permite, si así es su voluntad, en el nombre de Jesús, no es de nuestras fuerzas. Recuerden, en Hechos se narra la historia de unos hombres que intentaron sacar un demonio, ¿se acuerdan? Los hijos de un tal Exeba, sí, y ellos en el nombre de Jesús, porque vieron a Pablo haciéndolo, y en el nombre de Jesús, usaron el nombre de Jesús,
te reprendemos, demonio. ¿Qué hizo el demonio? El demonio les dijo, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero yo a ustedes no los conozco. Y se mandó y les dio semejante zurra y los golpeó y los zarandeó fuertemente, o sea, los atacó fuertemente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto no se juega, hay que estar muy seguro. Entonces, si Dios lo permite, pero ¿para qué lo permite? Miren, Marcos 5 habla de la razón por qué Jesús cruzó el lago. O sea, hay varias razones, vamos a verlas, no las voy a adelantar, pero digamos una, él cruzó para liberar a un hombre, ¿cierto? Fue su misión, solamente hizo ese milagro ahí, solamente. Pero ese hombre tenía una misión, la cual el Señor ya sabía, pero para eso ese hombre tenía que ser liberado. Él cruzó un mar, pasó una tormenta, algunos dicen que la tormenta fue que Satanás la motivó, bueno, igual manera Dios la permitió para fortalecer la fe de los discípulos. Llega al otro lado y apenas se baja de la barca, dice Marcos 5, y cuando salió él de la barca, enseguida, eso no hubo espera, ese demonio o ese hombre, en algún momento era el hombre el que hablaba, en otro era el demonio, eso se ve a través de la lectura de Marcos, enseguida vino a su encuentro. Ese hombre también estaba, cuando tenía esos momentos de lucidez, anhelando libertad, ¿verdad? Seguramente me imagino así, porque dice un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, bueno, ya unas características. Enseguida vino, apenas vio a Jesús. Pero eso también nos enseña algo, ¿no? Y lo vamos a ver también más adelante. También la frase que dije, pero recordarles, no se puede expulsar demonios de un creyente porque esto no es posible. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos responsables, hermanos. Y hasta que el creyente o cuando hayamos permitido no juzgue y confiese el pecado con el cual tiene relación, no, ese espíritu no sale. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, que resistid al diablo y que él huirá. Ese es el orden. Ese es el orden, ¿no? Sí, someteos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Confesando nuestros pecados, ¿verdad? Acercarnos para que la sangre de Cristo nos limpie todo pecado, entregando nuestros miembros a Dios, porque Pablo lo dice en Romanos 6, ¿no? O presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, de verdad, ¿verdad? O presentamos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, pero hay que presentarlos, entregarlos. ¿Y qué pasa? Dios toma. Segunda de Timoteo 2:19 al 20, esos dos versículos, habla de que en una casa hay elementos de usos honrosos y hay elementos de usos deshonrosos. Si alguno se limpia de los deshonrosos, dice en segunda de Timoteo, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y los creyentes que están influenciados por estos espíritus, pues ni son santificados, ni están dispuestos para toda buena obra, ni son útiles, son inútiles. Conocemos personas en las iglesias que son inútiles, que para que sirvan en la obra del Señor o para que estén pendientes de las cuestiones de todo lo que significa la comunión de una iglesia, porque hermanos, Efesios dice, la iglesia no es este edificio, la iglesia es un cuerpo viviente. Cada uno de los que están aquí, más los hermanitos que están allá, hay dos hermanitos a los que estamos acá, buen grupo, tenemos un lugar dentro del cuerpo local, hermanos. Cada uno, el cuerpo no puede funcionar completo si el que está aquí no trabaja. Y si el de acá hace mucho, el de acá no hace, el peso se desbalancea el peso, pero el Señor necesita que todos trabajemos y por eso habla en Efesios 4, coyunturas, ¿verdad? Articulación, eso lo vimos en el estudio de Efesios, es necesario estar en perfecta, empalmados, compenetrados también y poder entonces funcionar. Pero hay creyentes que se han prestado para otras cosas, eso también lo veremos. ¿Qué dice la Biblia en esto, hermanos? También hay que tener cuidado sobre, y es todo esto introducción, hermano, porque cuando empecemos a ver lo que vamos a ver en Marcos, tenemos que tener en cuenta cómo comenzó el problema de este hombre. Él no se levantó un día como normal, se acostó y al siguiente día estaba endemoniado. Eso no es así. El espíritu entra poquito a poquito. Entonces, cuando yo le damos lugar al diablo, él entra de a poquito. Él no se hace notar, está entrando. Y de pronto empezamos a ver situaciones, ya dejamos de orar, ya dejamos de leer la Biblia, ya dejamos de congregarnos. Para mí, lo estoy viendo y ese es mi concepto personal. Ustedes verán si lo creen o no, no quiero imponerlo porque eso no es correcto, pero para mí es una indicación de algo que está funcionando mal en el área espiritual. Satanás usa la carne porque él incentiva nuestra concupiscencia, como dice en Santiago 2 o 1,
Satanás utiliza el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y Satanás maneja, él puede imponer pensamientos. En el principio, el vacío que vimos, hermanos, si usted no llena su mente de las cosas del Señor, ¿de qué se va a llenar? De otras cosas. Si usted no tiene un tiempo de oración al Padre de los cielos, entonces ¿a quién le va a orar? En cierta manera, ¿a quién va a rendir culto? Pues al otro, a su expadre, ¿no? En cierta forma. Entonces, ¿cómo llegó este hombre? ¿Cómo llegó este hombre a ser un endemoniado? La Biblia habla que en la experiencia de los misioneros, se menciona, parecen que está muy relacionada la influencia de los demonios a la adoración de ídolos o posesión de objetos que tienen que ver con el ocultismo. Ojo con eso, hermano. Entonces, no sé, algunos ven como muy bonito tener cosas que atraen, por ejemplo, ¿qué? Hay creyentes que utilizan esos sistemas como el otro día había uno, ¿no? Aquí en la iglesia había uno que tenía ¿cómo se llama eso? Un alije con un cuarzo. Y yo le pregunté que, pues yo ya sabía, pero es personal, pero ¿usted para qué tiene eso? Yo creo que él era creyente, no es de la iglesia, eso sí me está claro, tranquilo. Pero él dijo, es para traer las buenas energías. Yo no le dije nada, me cállate boca, cómeme tierra, pensé. Y hay creyentes que usan su dije para traer buenas energías. Feng Shui, ¿saben lo que es el Feng Shui, no? Usted llega a la casa y los espejos son cuadrados de cierta manera para traer las cosas buenas. Eso es ocultismo. La matica de sábila, hermanos, eso también es ocultismo, tengan cuidado. Aquel que tiene, yo no he visto, pero la próxima vez si los visito, yo miro detrás de la puerta a ver si tienen la matica de sábila ahí colgadita para traer la buena suerte. Y aunque es broma, mire, es broma. Ahorita el 31 la gente hace eso en broma. Es como chiste, ¿no? ¿Qué se echan en el bolsillo para traer dinero? Lenteja, nada, ya saben, ¿no? Eso es ocultismo. Aunque parece broma, pero con eso usted abre puertas o ponerse, bueno, yo no creo que cometan esa locura de ponerse aquello que es amarillo al revés, ¿no? La ropa interior al revés y dele vuelta en la maleta. Es chistoso, pero hermano, detrás de eso que puede ser tan inocente, Satanás está entrando y está ganando ventaja. Entonces, parece que hay una relación, y miren por qué, porque en la región de Gadara, donde llegó Jesús, no era, eso está al otro lado del mar de Galilea, el río Jordán va bajando, y esa fue una tierra que Josué y Moisés entregaron a la tribu de Gad, creo, y ahorita les menciono tribu de Gad y Rubén, creo, pero esa zona era una zona de helenos, o sea, de griegos, no habían muchos judíos ahí, entonces se adoraba a Diana, ¿sí? En el templo de Diana, Artemisa o Venus también, y se adoraban los dioses griegos. Y dice la escritura en Levítico 7, 17, 7, nunca más sacrificarán, perdón, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus hijos. ¿Por qué? Porque el que hace sacrificios a los ídolos sacrifica a los demonios. Pablo dice en 1 Corintios 10, 20, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Mire bien que Pablo usa el mismo término. No se hagan partícipes con los demonios. Entonces hay que tener cuidado con estas influencias, involucrarse con estas religiones, incluso el que se mezcla con sectas. Yo soy muy serio. Por ejemplo, hay personas que están obsesionadas. Yo he tratado con, por ejemplo, yo he tratado con mormones, yo he tratado con testigos de Jehová, se me escapa ahorita la memoria, he tratado, bueno, con algunos más que son, para mí son sectas, pero cuando un creyente se obsesiona con siempre estar queriéndole, aunque la parte del evangelismo es importante, hermano, el Señor nos dice simplemente, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, pero hay hermanos que se obsesionan con que, bueno, con que la persona está entre los testigos y hay que sacarle a los testigos y en cierta manera se involucran con esto. Hay que tener cuidado también, involucrarse con religiones o prácticas asociadas a cultos que no son correctos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando fuimos a Tunja con el hermano Pedrito a ver la iglesia en Tunja que estaba siendo conquistada, llamémosla así, en realidad fue conquistada, esa iglesia se murió, la iglesia anterior en Tunja, porque ellos dieron lugar a un culto, a un culto falso, ¿no? La famosa culto
del recobro, que tiene como vestiduras de cristianos, pero no son nada cristianos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y esa iglesia se dañó, se murió porque ellos permitieron prácticas asociadas al ocultismo en la doctrina que los señores, esos líderes del recobro, enseñaban. Entonces, aquí, hermanos, enseñamos la verdad a tutiplén, como digo. Si ustedes tienen dudas, por favor, acérquense y yo les muestro en la Biblia. Y podemos sentarnos a mí, orienme y verán. Y nos podemos sentar aquí, pasar largo tiempo y yo les muestro en la escritura esta verdad. Pero hay que tener cuidado cuando se abre la vida a la influencia de los demonios, perdón, o a Satanás, al abrazar algún pecado o involucrarse en una secta, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Sí? Entonces, también hay que tener en cuenta los ejemplos de inmoralidad, el abuso de alcohol y las drogas que alteran el estado de la conciencia, la rebelión, la amargura y la meditación trascendental. Por ahí un hermano una vez me preguntó sobre, ¿cómo llaman esto? Viajes astrales. Viajes astrales. Hay que tener cuidado. Yo le pregunté muy serio, ¿usted está ensayando eso? Él me lo negó, pero vaya uno a saber la curiosidad, uno no puede estar, ¿saben lo que son viajes astrales, no? El desdoblamiento, que es posible sacar la parte espiritual del cuerpo y usted vagar. Eso se hace, pero eso es abrir puertas al ocultismo y son muy peligrosos, eso es muy peligroso. Cuidado con jugar, por ejemplo, digo a los jóvenes que son los más curiosos, con las cuestiones de ocultismo como la tabla Ouija, los chicos, ¿no? Pero hay adultos también que van donde el curandero a que les lea el tabaco o que les lea el chocolate o yo no sé qué, pero ojo con eso, hermano. Entonces, involucrarse con esto y eso se va a ver en el estado, en su parte emocional y su personalidad cambia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Para terminar aquí y dejar para el otro jueves, porque ahí vamos pasito a pasito, como dice la canción. Entonces, estos tres hombres, vemos una fuerza en estos tres hombres. Aquí a través del estudio vamos a ver. Estos son hombres, tal vez le dieron entrada a Satanás por mezclarse con ídolos, en su zona donde ellos vivían. Entregaron a Satanás el ladrón y ¿qué perdieron? Perdieron sus hogares y la comunión con su vida y su familia, porque ellos dicen que tenían su morada en los sepulcros. Perdieron su dignidad, puesto que corrían desnudos, imagínense, ¿no? Desnudos. Yo he visto, el otro día había a un creyente, bueno, no es creyente, ya sé que no lo es, pero que está en un estado de drogadicción, esa persona, y estaba semidesnudo. Entonces es duro, es triste verlo y uno no puede hacer más hasta preferí no mezclarme, se lo confieso por muchas razones, pero es triste ver a esta persona cuando por su situación de drogadicción acuden a perder la dignidad, desnudarse, empelotarse, será para ellos normal. Y esos hombres, o estos dos hombres, o este hombre en particular, ahorita digo porque eso es lo que un hombre en la historia de Marcos, perdieron dominio propio porque vivían como bestias, gritaban, daban alaridos, se autolastimaban buscando su muerte, aterrorizaban a las personas y también perdieron su propósito perdieron su paz, perdón, y su propósito para vivir. Y hubieran seguido en esta situación si Jesús no hubiese atravesado el mar para ir a rescatar. Entonces, hermanitos, el Señor tuvo su propósito y lo vamos a ver a través del Evangelio de Marcos capítulo 5. Vamos a dejar aquí, hermanos, y vamos a terminar con una palabra de oración para poder pasar al tiempo de oración. Entonces, yo les invito a que oremos.